La evolución política de Donald Trump entre su primer mandato iniciado en 2017 y su actual administración en 2026 representa uno de los giros más radicales en la historia de la gobernanza estadounidense, marcando el paso de una retórica de confrontación a una ejecución de mano dura que ha redefinido el orden mundial. En su primer periodo, el eslogan América Primero se centró en la construcción de un muro físico y simbólico, pero se vio limitado por constantes batallas legales y una burocracia que frenaba sus impulsos más drásticos. Sin embargo, en este segundo mandato, Trump ha eliminado la diplomacia tradicional que caracterizó a la era de Joe Biden, argumentando que los acuerdos internacionales con regímenes autoritarios, como el Acuerdo de Barbados con Venezuela o los pactos nucleares con Irán, son solo herramientas que los enemigos de Estados Unidos utilizan para ganar tiempo y financiamiento, mientras rompen sus promesas sistemáticamente. El descontento social dentro de Estados Unidos ha alcanzado niveles críticos debido a la gestión de la crisis migratoria, un pilar central de ambos mandatos, pero ejecutado con una ferocidad sin precedentes en la actualidad. Durante su primer gobierno, las imágenes de la separación de niños de sus padres en la frontera conmovieron al mundo y generaron un rechazo masivo. Hoy, esa política ha regresado bajo un esquema logístico mucho más agresivo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sí se ha iniciado redadas masivas no solo en la frontera, sino en ciudades santuario y centros de trabajo informales en todo el país. La narrativa de la administración actual sostiene que la migración ilegal ha saturado el mercado laboral informal, desplazando a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, y presionando los servicios públicos hasta el punto del colapso. Esta situación ha provocado una fractura social. Mientras un sector de la población apoya las deportaciones masivas como una medida de seguridad nacional y recuperación económica, otro sector denuncia la deshumanización de familias que llevan décadas contribuyendo a la sociedad. La diferencia fundamental entre el primer Trump y el actual reside en su disposición a utilizar el poder militar y de inteligencia para eliminar amenazas externas de manera directa. Dejando atrás los años de diplomacia estancada de la administración Biden, en su primer mandato, Trump ordenó el ataque contra Qasem Soleimani. Pero en este nuevo periodo ha ido mucho más allá, ejecutando una operación que terminó con el líder supremo iraní, Ali Khamenei, tras confirmar que Irán seguía avanzando en su plan nuclear en secreto y financiando ataques terroristas. Trump sostiene que Biden pecó de debilidad al intentar revivir acuerdos que Teherán nunca respetó, y que la única forma de frenar a un régimen que no cumple su palabra es la eliminación de su cúpula de poder. Esta paz mediante la acción radical se ha extendido al hemisferio sur, donde la paciencia con el chavismo se agotó tras el incumplimiento del Acuerdo de Barbados y el fraude electoral de 2024. El caso de Venezuela es el ejemplo más claro de este cambio de paradigma. Mientras que en 2019 Trump se limitó a sanciones y reconocimientos diplomáticos que Nicolás Maduro logró sortear, en su mandato actual la respuesta fue una intervención quirúrgica que culminó con la captura de Maduro y su traslado a una prisión federal en Estados Unidos. La administración Trump justifica estas acciones alegando que el gobierno venezolano se había convertido en un estado narcoterrorista que vendía uranio a Irán y protegía células de Hamas y las FARC, representando una amenaza existencial para la seguridad del continente. Para la Casa Blanca, la diplomacia de Biden solo sirvió para oxigenar a una dictadura moribunda, y la captura de Maduro es presentada como el triunfo definitivo de la ley sobre la tiranía, a pesar de las críticas internacionales por la violación de la soberanía nacional. Este segundo mandato ha transformado a Estados Unidos en una nación que no negocia, sino que impone condiciones. La política interna de deportaciones masivas y la política externa de ataques preventivos y capturas de mandatarios extranjeros han creado un clima de tensión global constante. Las quejas por la dureza de estas medidas son ignoradas por una administración que cree que el mundo ha abusado de la paciencia estadounidense por demasiado tiempo. El contraste es total. Si en su primer mandato Trump estaba aprendiendo a usar las palancas del Estado, en este periodo las está usando para demoler el antiguo orden diplomático. La separación de familias migrantes y la eliminación de líderes extranjeros son vistas por Washington como el costo necesario para mantener la hegemonía y el orden interno. Al final, la historia juzgará si esta mano dura fue la solución a problemas enquistados o si simplemente sembró las semillas de un conflicto mayor a largo plazo. La captura de Maduro y la caída de Khamenei son victorias tácticas que el gobierno celebra, pero el creciente descontento social por las redadas de ICE y el trauma de miles de niños separados de sus padres dejan una mancha ética que divide a la nación. Lo cierto es que la era de la diplomacia cautelosa ha muerto. Bajo el mando actual de Trump, Estados Unidos ha decidido que el respeto no se gana con acuerdos firmados. En esta versión de la historia, las reglas del juego han cambiado para siempre, y el mundo observa con asombro y temor cómo se redibuja el mapa del poder global. Esta nueva fase del gobierno de Trump ha llevado la política migratoria a un punto de no retorno.
donde la eficiencia logística ha reemplazado cualquier rastro de la antigua cautela diplomática, a diferencia de su primer mandato, donde las cortes y la opinión pública frenaban gran parte de sus iniciativas. En 2026 el ICE opera con una autonomía casi absoluta, ejecutando una fase 2 que ya no se limita a perseguir a criminales violentos, sino que busca la remoción de cualquier individuo sin estatus legal. Las redadas en lugares de trabajo se han multiplicado, vaciando de un día para otro sectores enteros de la agricultura y la construcción. Mientras la Casa Blanca publica datos que aseguran una subida de salarios para los nativos y una caída en los precios de la vivienda. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que se está destruyendo el tejido social de comunidades mixtas, donde el miedo se ha convertido en la norma diaria y el trauma de la separación familiar está creando una generación de niños con heridas psicológicas irreparables. En el plano internacional, la doctrina Trump 2.0 ha pasado de la amenaza a la acción quirúrgica con una celeridad que ha dejado atónito al mundo. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 no fue un evento aislado, sino el clímax de una estrategia de asfixia y extracción que ignoró las protestas de organismos internacionales sobre la soberanía. Trump ha utilizado este éxito como prueba de que la diplomacia de la era Biden fue un fracaso costoso. Bajo su lógica, Maduro fue capturado porque finalmente hubo un presidente dispuesto a tratar a los dictadores como criminales comunes y no como jefes de Estado legítimos. La administración sostiene que Venezuela fue utilizada como un puerto seguro para el narcotráfico y el financiamiento de grupos como Hamas, justificando la intervención militar como una medida de limpieza continental necesaria para la seguridad de Estados Unidos. Esta misma agresividad se reflejó en el conflicto con Irán, la eliminación del líder Supremo Ali Jamenei a finales de febrero de 2026 marcó el fin de la era de los pactos nucleares que Irán rompía sistemáticamente a espaldas de la comunidad internacional. Trump argumentó que Teherán estaba a solo semanas de completar su armamento nuclear y que los acuerdos diplomáticos anteriores eran pedazos de papel que financiaban el terrorismo regional. Al decapitar al régimen iraní mediante ataques de precisión, Trump envió un mensaje claro a sus enemigos: los acuerdos ya no son la vía. Esta postura ha generado una escalada de tensiones en el estrecho de Hormuz y un aumento en los precios del petróleo. Pero la administración insiste en que el costo económico a corto plazo es preferible a un futuro con un Irán nuclearizado. Al concluir este análisis, es vital reflexionar sobre el precio de este nuevo orden. La eficiencia en las deportaciones y la contundencia en las capturas de dictadores ofrecen una sensación de justicia y control para mucho, pero también plantean interrogantes profundos sobre la ética y el futuro de la convivencia global. El uso de la fuerza bruta como herramienta principal de política exterior y la desarticulación de familias en el interior del país son cicatrices que no cerrarán pronto. Estamos presenciando una transformación radical de lo que significa el liderazgo de Estados Unidos, una nación que ha decidido que para proteger su libertad interna, debe estar dispuesta a desmantelar la estabilidad externa de sus enemigos sin contemplaciones. Un pueblo que ignora las advertencias de su propia historia sobre los peligros del poder ilimitado corre el riesgo de despertar en un mundo donde la fuerza es el único lenguaje que queda por hablar.